tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la 14ª parte de la serie titulada Efesios. Durante esta serie estamos estudiando todo aquello que en la Biblia esté vinculado de una forma u otra con los Efesios. Nuestro punto de partida es el libro de los Hechos, donde nos encontramos precisamente ahora. En nuestro estudio anterior concluimos el capítulo 19 del libro de los Hechos. Vimos cómo Dios usó al secretario del Consejo Municipal de Éfeso, es decir, a un líder político pagano, para calmar y terminar con el motín en contra de los cristianos en dicha ciudad. El contraataque de las tinieblas fue sumamente escandaloso, pero fallido a la vez. En esta ocasión nos corresponde adentrarnos en el capítulo 20 del libro de los Hechos, el cual estudiaremos en su totalidad, antes de adentrarnos a la carta de Pablo a los Efesios, ya que aunque los sucesos en este capítulo 20 del libro de los Hechos acontecen fuera del territorio de Éfeso, el mismo termina con el episodio en el que Pablo convoca a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se junten con él en Mileto, y es allí donde Pablo se despide de estos ancianos. El título de este mensaje es Misiones Pastorales. Misiones pastorales. Previo a leer nuestro texto base, recordemos que antes de que aconteciera el motín en Éfeso, Pablo ya había externado su determinación en el espíritu de irse de aquella ciudad. Habían transcurrido más de 2 años desde que Pablo había iniciado su ministerio en Éfeso, y había llegado el tiempo de partir rumbo a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Incluso sabemos que Pablo quería ir a Roma y que en sus intenciones estaba incluida incluso España, lo que él entendía en su mente como el confín del mundo conocido. Leamos el texto de Hechos 19, versículos 21 y 22, que vimos en la 10ª parte de la serie para refrescar esto en nuestras memorias. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén. Esto significa también tomó la decisión o determinación en el espíritu de abandonar Éfeso, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar allí tengo que visitar Roma, y en la carta a los romanos sabemos que también él tenía en mente España. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Observen que el motín en Éfeso aconteció precisamente en el periodo de tiempo que Pablo estaba preparándose para partir de dicha ciudad. Recordemos que Pablo, al enterarse del motín, quiso intervenir valientemente, pero los discípulos que estaban con él y los asiarcas, quienes eran funcionarios destacados de la provincia del Asia, se lo impidieron con el fin de protegerlo. Como ya lo hemos visto, el secretario del Consejo Municipal de Éfeso intervino para calmar a la multitud y terminar así con el motín o el disturbio. Ya ubicados en este contexto con claridad, entonces podemos leer el texto base en el que profundizaremos hoy.
en Hechos capítulo 20, versículos del 1 al 6, leamos dicho texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones dando palabras de aliento a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas, pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura, y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. Para algunos lectores a simple vista, esto podría parecer un listado tedioso de lugares y nombres de personas, un itinerario de viaje, pero les aseguro que hay mucho que podemos nosotros aprender para crecer espiritualmente en estos 6 versículos. La práctica habitual de Pablo era regresar a las iglesias que había fundado con anterioridad para fortalecer la fe de los creyentes. Por ejemplo, en el desenlace del segundo viaje misionero, Pablo visita las iglesias que había fundado durante el primer viaje misionero. Y ahora que Pablo se encuentra en el desenlace del tercer viaje misionero, visita las iglesias que había fundado o establecido anteriormente en el segundo viaje misionero. Este es el punto número 1, el circuito del ánimo. El circuito del ánimo. Por circuito me refiero al recorrido de un perímetro territorial previamente fijado. Leamos nuevamente los versículos del 1 a la primera parte del versículo 3 de nuestro texto base. Cuando cesó el alboroto, es decir, al terminar el motín en Éfeso, Pablo mandó a llamar a los discípulos efesios y después de animarlos, por favor repitan conmigo, animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones dando palabras de aliento, por favor repitan conmigo, aliento, a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Por favor observen que las 2 palabras que he subrayado, animarlos y aliento, son una misma palabra griega. Ciertamente, en tan solo 2 versículos, Lucas repite en 2 ocasiones la misma palabra griega para referirse a las acciones de Pablo. Esta palabra es parakaleo. Y se transcribe de esta manera. Parakaleo. Esta palabra se puede traducir como animar, como alentar, exhortar, consolar, fortalecer, confortar. Observemos cómo traduce esta misma palabra la Reina Valera contemporánea. Una vez que se calmó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y luego de parakaleo, animarlos y abrazarlos, se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de parakaleo, animar a los hermanos con largos discursos, se dirigió a Grecia, donde estuvo 3 meses. En esta versión es un poco más evidente, más notorio, que una misma palabra es repetida en 2 ocasiones. Animarlos y animar. Observen que tanto en su despedida de Éfeso como en su reencuentro con las iglesias que había plantado durante su segundo viaje misionero, Pablo hace exactamente lo mismo. Animar a
sus hermanos. Lucas está resumiendo acá a la mínima expresión muchas cosas que acontecieron durante este tiempo. Y lo resume de esta manera. Pablo se dedicó a animar a los hermanos. Paracaleo. ¿Le suena esa palabra? ¿No les parece parecida a alguna palabra griega muy conocida? Estoy muy orgulloso de ustedes, sí. Paracletos o parácletos, que sería el acento. Parácletos. ¿Quién es el Parácletos? El Espíritu Santo. Pero ¿saben que también Jesús es Parácletos? De hecho, leamos Juan 14, 16 y 17. Y yo pediré al Padre, dice Jesús, y Él les dará otro Parácletos, otro Consolador. ¿Qué significa esa palabra otro? Que Jesús también es Consolador. El Señor les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Jesús dice que el Espíritu Santo es el Parácletos, el Consolador, el Ayudador, el Confortador, el Exhortador, el Animador. Parácletos es una palabra que tiene una gran amplitud para poderse traducir. Incluso algunos la presentan como abogado defensor. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno del Parácletos, animó a sus hermanos, tanto en las despedidas como en los reencuentros. Los primeros 3 versículos relatan el viaje de Pablo desde Éfeso, de regreso a Macedonia, y luego a Acaya, Grecia. Un recorrido de 2.200 kilómetros, un circuito de 2.200 kilómetros. El doble uso de la palabra paracaleo presenta a la narrativa como un viaje para infundir ánimo, para dar aliento a los creyentes, quienes probablemente estaban desgastados, cansados, abatidos y desanimados por la persecución, la lucha espiritual, la tentación. Es por eso que he puesto como punto número 1 el circuito del ánimo. Porque Pablo recorre alrededor de 2.200 kilómetros con el propósito principal de animar a los cristianos. Aquí vemos que Pablo el misionero es también Pablo el pastor, que se esfuerza mucho por animar, consolar, exhortar, confortar personalmente a las iglesias que había plantado con anterioridad en una amplia zona geográfica. Es por este motivo que titulé este mensaje como Misiones Pastorales, porque aquí se evidencia el corazón pastoral de Pablo. Spangenberg dice lo siguiente acerca de las acciones de Pablo hacia los creyentes. Pablo quiere regarlos y consolarlos para que no se marchiten, sino que se vuelvan mucho más fuertes. La iglesia es como un jardín o un viñedo. Un jardín debe regarse con rocío o lluvia, de lo contrario se arruinará por el calor y la sequía. De la misma manera, las congregaciones cristianas también se marchitan por la tribulación, la aflicción y la persecución. Por tanto, estas deben ser regadas y sostenidas con el agua y el consuelo del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cuál es tu estado de ánimo en el presente? Admitámoslo. Todos hemos tenido esos días, semanas, meses y hasta años difíciles, en los que el desánimo, el agotamiento, el desgaste y el desaliento nos han golpeado. Te encuentras en una temporada complicada y sientes que te estás marchitando. Tal vez estés en medio de una crisis de fe. Sientes que Dios está distante.
A veces nos esforzamos muchísimo y no vemos resultados. Remamos y sentimos que la barca no avanza, sino que más bien se hunde. ¿Te has sentido así alguna vez? Atravesamos por diversos tipos de pruebas, personales, familiares, laborales, económicas y de salud, entre otras. Incluso a veces en medio de nuestro esforzado servicio a Dios y al prójimo nos topamos con desilusiones, descalabros y hasta llegamos al punto de la depresión. Una encuesta reciente de Lifeway Research encontró que casi 1 de cada 5 pastores, es decir, el 18% de los pastores en los Estados Unidos, enfrentan depresión de algún grado. Es decir, de acuerdo a esta estadística, si en una ciudad hay 5 iglesias, por lo menos uno de esos pastores está padeciendo de depresión. O si en una misma iglesia hay 5 pastores sirviendo, de acuerdo a esta estadística, por lo menos uno está batallando con algún grado de depresión. ¿Los pastores sufren depresión? Por supuesto que sí, somos simples seres humanos, vulnerables, que enfrentamos en muchas ocasiones situaciones emocionales difíciles. El mismo Pablo atravesó momentos de tristeza profunda y debilidad extrema. Vimos en la precuela de la serie, por ejemplo, que Pablo describe cuál era su estado de ánimo en su llegada a Corinto. Prácticamente en el desenlace de su segundo viaje misionero, Pablo dice: es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Esto es lo que Pablo les cuenta después a los corintios. Así me sentí cuando llegué. Estaba con tanta debilidad que temblaba de miedo. Pablo tocó el fondo del desánimo, pero fue fortalecido por Cristo y sus hermanos. Precisamente cuando Pablo se encontraba solo y descorazonado en Corinto, Dios le dio amigos verdaderos como Priscila y Aquila. Ahora, aquel Pablo que alguna vez estuvo debilitado y temblando de miedo, está haciendo el circuito del ánimo, dando aliento a sus hermanos en un recorrido de alrededor de 2,200 kilómetros. Así es. Es totalmente válido haber pasado por una prueba, haber tocado fondo y luego de esto ayudar a aquellos que están pasando por algo similar a lo que se ha padecido. Esa es la historia de Pablo. El mismo que alguna vez desanimado, deprimido y temblando de miedo, tocó fondo, se levanta ahora para repartir ánimo en un circuito de 2,200 kilómetros. ¿Crees que podrías ser tú más intencional en animar a los demás? ¿Por qué no haces tu propio circuito del ánimo? ¿A quiénes crees que podrías infundirles aliento? Seamos honestos, a veces las personas solemos ocultar nuestra tristeza profunda detrás de una sonrisa. O escondemos nuestro vacío y falta de significado en logros vanos, reconocimientos y materialismo. La sabiduría de Proverbios 14:13 nos dice que la depresión se oculta con la risa, pero al final reaparece la tristeza. Te aseguro que si profundizaras tan solo un poco más en tu amistad con los demás, te darías cuenta de lo mucho que varios de ellos necesitan ser animados por ti en Cristo. Personas que quizás ni te imaginas están desesperadas y tocando fondo.
El teólogo luterano alemán Dietrich Bonhoeffer fue perseguido, puesto en prisión y asesinado a los 39 años de edad por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este sufrido y brillante teólogo en vida dijo: Dios ha querido que busquemos y encontremos su palabra viva en el testimonio de un hermano en boca del hombre. Por lo tanto, el cristiano necesita otro cristiano que le hable la palabra de Dios. Lo necesita una y otra vez cuando se siente inseguro y desanimado. En los tiempos de sufrimiento y desolación, Dios pone su palabra en nuestras bocas para que nos animemos, alentemos, exhortemos y consolemos los unos a los otros. Si estamos llenos del Espíritu Santo, esto se reflejará en nuestras relaciones interpersonales. Se los digo de esta manera: si estamos llenos del Parácletos, andaremos por el mundo en paracaleo. Es decir, si estamos llenos del Consolador, daremos consuelo. Si estamos llenos del ayudador, daremos ayuda. Si estamos llenos del alentador, daremos aliento. Si estamos llenos del animador, daremos ánimo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, reflejaremos aquello de lo que estamos llenos a los que nos rodean. El Parácletos será evidente en nuestro paracaleo hacia los demás. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dijo: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. El autor de la carta a los Hebreos expresa lo siguiente: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino, ojo con esta palabra, animémonos, paracaleo, animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Noten que de acuerdo a este versículo, congregarnos tiene el propósito de que nos animemos los unos a los otros. Existe un vínculo entre nosotros que solamente el Espíritu Santo, el Parácletos, hace posible. Donde quiera que los hermanos en Cristo nos reunamos en su nombre, su presencia se manifestará. Esta es la unidad del Espíritu de la que Pablo hablará posteriormente cuando escriba la carta a los Efesios. El pastor anglicano Nicky Gumbel dice acertadamente que la iglesia no es una organización a la que te unes, es una familia a la que perteneces, un hogar donde eres amado y un hospital donde encuentras curación. ¿Cuándo han visto ustedes que cuando se lleva de emergencia a un enfermo, algún herido al hospital, los doctores y los que trabajan en enfermería estén listos con palos para terminarlo de rematar? Irónicamente, a veces la iglesia se convierte en eso. Un lugar donde la gente viene para ser restaurada, sanada, animada, consolada, confortada. Termina siendo un lugar lleno de fariseísmo y de juicio, y es como si algunos entraran por la puerta a las distintas iglesias como haciendo de alguna manera esta señal: te tengo en la mira y estoy listo para juzgar el más mínimo movimiento que hagas. Amados hermanos, ser la iglesia de Cristo es estar llenos del Parácletos y dar paracaleo. Es estar llenos del Espíritu Santo y animar a los demás, confortar a los demás, infundir aliento. A grandes rasgos, animamos a los demás de tres maneras: con nuestra presencia o cercanía, con nuestras acciones y con nuestras palabras. Fue durante este tiempo del circuito del ánimo que Pablo escribió su carta a los romanos, en la cual, inspirado por el Espíritu Santo, dice: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben,
Unos 3 años después de escribir la carta a los romanos, Pablo les escribió lo siguiente a los efesios: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo, literalmente de edificación para quienes los oigan o para quienes las oigan. Aun cuando la narrativa de Lucas no lo mencione en este capítulo, haciendo un rastreo de las cartas que Pablo escribió durante esta temporada en la que su ministerio como un hombre misionero libre estaba llegando a su final, sabemos que un propósito sumado al circuito del ánimo era recaudar los fondos de la colecta que el apóstol había estado coordinando para ayudar a los pobres de la iglesia de Jerusalén que habían estado atravesando por una prolongada y difícil hambruna que había durado años. Ciertamente Pablo sabía por revelación del Espíritu Santo que al llevar el sustento a los hambrientos de Jerusalén perdería su libertad y sería llevado a juicio. Esto es cristianismo. Estar dispuesto a perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Tal como Pablo lo escribiría a los filipenses desde la prisión, creemos que fue desde la prisión de Roma. Es decir, después de llevar la colecta a los pobres de Jerusalén y perder su libertad y ser llevado a juicio, estando con una posible sentencia a muerte en la prisión en la ciudad de Roma, Pablo escribe: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Qué palabras tan fuertes. Todo lo que alguna vez valoré es estiércol comparado con ganar a Cristo. ¿Estás tú viviendo el verdadero cristianismo? ¿Eres verdaderamente parte de los del camino en el siglo XXI? ¿Estarías dispuesto a aceptar que perderlo todo por la causa de Cristo podría ser la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para ti? Por cierto, tal como Pablo lo escribió en la carta a los romanos, sabiendo por revelación divina todas las prisiones, dificultades y problemas que se le avecinaban, aún sabiendo todo lo que le acontecería, Pablo escribe: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Incluso el profeta Agabo le confirmó a Pablo estos sufrimientos en Jerusalén, o estos sufrimientos que le acontecerían en Jerusalén. Y Pablo sigue firme: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Puedo padecer un aguijón, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Puedo perder mi libertad, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Me pueden llevar a juicio, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Me pueden sentenciar a muerte e incluso decapitar, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso es cristianismo. Calmar el hambre de los hermanos en Jerusalén, perdiendo su propia comodidad y su libertad. En estos días estuve conversando con mi esposa acerca de sus estudios de maestría en ministerio infantil. Ella me contó de la materia titulada Ministry to Families, Ministerio para Familias. Está leyendo un libro que fue editado por su profesor, titulado Recalibrate, a New Measure for Family Ministry. En español, recalibrar, una nueva medida para la pastoral familiar. Mi esposa me mostró que en el capítulo 1 de este libro, Philip Nation observa lo siguiente:
Las iglesias que gastan toda su energía en satisfacer las necesidades y caprichos de entretenimiento están produciendo consumidores religiosos. Por favor, observen esa terminología. Consumidores religiosos. De acuerdo con este mismo autor, prácticas como estas crean el peor tipo de asistente a la iglesia. Se los digo de otra manera, crean el peor tipo de cristiano que puede haber. Un consumidor de bienes y servicios religiosos en lugar de un siervo de Cristo y su misión. Se los vuelvo a leer. Crean el peor tipo de asistente a la iglesia, un consumidor de bienes y servicios religiosos en lugar de un siervo de Cristo y su misión. Espero que estén asimilando lo que dice Philip Nation, porque es sumamente fuerte. ¿Cómo vienes tú a la iglesia? ¿Con qué mentalidad te congregas? ¿Con la mentalidad de un consumidor religioso? Voy a ir para ver qué me dan. Voy a ir para ver si me gusta. Voy a ir para ver si me agrada a mí, qué me hace sentir a mí. Es como andar en la vida en un hedonismo espiritual, buscando qué hay para mí. Pero esto alinea nuestra perspectiva y nos hace ver que a la iglesia, más que para ver qué hay para mí, voy a darme yo. Voy a rendirme yo. Voy a entregarme a Dios, a mis hermanos, a la causa de Cristo. Como sacerdote o sacerdotisa de tu hogar, ¿le estás enseñando a tus hijos el cristianismo verdadero que conlleva autonegación, cargar la cruz y seguir a Cristo rindiendo nuestra voluntad a Él en una rendición y entrega total? ¿O les estás enseñando a ser consumidores de bienes y servicios religiosos? A la carta, por cierto. Te lo digo así, ¿estás criando hijos cristianos o consumidores de entretenimiento religioso al gusto? Por eso hay tanta resistencia al señorío de Cristo. Por eso es que el ego está imperando en los púlpitos y en la práctica cristiana. Y todo se trata de el yo declaro, yo ordeno, yo decreto. La imposición de mi voluntad humana. No hay rendición al señorío de Cristo, porque la rendición al señorío de Cristo requiere de autonegación, cargar la cruz, lo cual implica dificultades y sufrimientos. Rendir nuestra voluntad a su voluntad y seguirle. Pero si llegamos con una mentalidad de consumidores religiosos, no, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para rascar mi comezón de oír? ¿Qué hay para sobarme el ego? No, pastor, dígame campeón más seguido. Que Dios nos dé mucha sabiduría para ser una iglesia conforme a su corazón. Para no ser consumidores de bienes y servicios religiosos, sino personas que se entregan y se rinden por completo a Cristo y su causa. Seré breve en el punto número 2, debido a que ya hemos abordado el tema de la persecución recientemente. Este es el punto número 2, oposición y redirección. Como los judíos tramaban un atentado contra él, es decir, contra Pablo, cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Aparentemente los judíos de la ciudad de Corinto nunca pudieron superar el sobreseimiento que hizo el procónsul romano Galión del caso presentado contra Pablo, beneficiando al apóstol y al cristianismo.
Estos judíos habrían estado esperando a lo largo de los años su oportunidad para deshacerse finalmente de Pablo. Lo más probable es que dichos judíos tramaban un atentado marítimo en contra de Pablo. Se iban a embarcar en el mismo barco con el plan de asesinarlo y tirarlo por la borda a las aguas del mar Egeo. Eso es lo más probable. Sin embargo, Dios permitió que de alguna manera Pablo y sus acompañantes se percataran de esto y emprendieran un cambio de planes urgente. Esto nos lleva a comprender que el creyente debe vivir con valentía, pero también con inteligencia y cautela. El cristiano siempre debe estar dispuesto a cambiar sus planes bajo la dirección de Dios. Observen que no es, estos son mis planes y tú mi ayudante. No, es, estos son mis planes y tú los cambias cuando quieras. Porque lo que me interesan son tus planes, Dios. Pablo cambió sus planes ante la amenaza de un atentado en su contra. Ciertamente, al cambiar los planes y volver por Macedonia, Pablo tendría la oportunidad de visitar aún más iglesias que había establecido allí. En última instancia, todo esto ayudó a bien. El circuito del ánimo fue ampliado por este intento de atentado frustrado. Fue durante esta temporada que Pablo escribió: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Un intento de atentado que ayuda a bien no solo a Pablo, sino a todas las otras iglesias que puede visitar en el cambio de ruta. Muchas veces lo que nosotros vemos como un cambio de planes, Dios lo ve como el cumplimiento de sus planes. Punto número 3 y final: amistades con perspectiva eterna. En la vida vamos desarrollando amistades por diferentes afinidades o perspectivas compartidas. Amistades en el ámbito profesional o de los negocios, amistades en el ámbito académico como compañeros de estudios, amistades en el ámbito deportivo por disfrutar del mismo deporte o irle al mismo equipo. Algunos en el mundo caído, amistades de tragos, tristemente, ¿verdad? En los bares, o amistades de pecado. Muchos tipos de aficiones o afectos compartidos nos llevan a desarrollar relaciones o amistades. Honestamente, puedo decirles que he descubierto que las amistades más profundas y significativas en la vida son aquellas con las que se comparte una perspectiva eterna. Me refiero a la amistad con aquellos que ponen su mirada en las cosas de arriba, como lo dice Pablo en Colosenses, y que se hacen tesoros en el cielo, como lo dice Jesús en el Sermón del Monte. Literalmente he visto a Dios orquestar amistades por medio de las cuales su propósito es cumplido. Observen que Pablo no viaja solo, sino que lleva con él a varios amigos que eran líderes claves de cada misión. La mayoría de ellos eran griegos. El equipo misionero fue creciendo y creciendo a medida que el apóstol continuaba viajando. Estos amigos son evidencia de la obra de Dios en el camino misionero recorrido por Pablo. La misión de Dios requiere colaboración. La amistad es vital para el avance del evangelio. Lucas hace un listado de 7 personas en el versículo 4. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Por cierto, Aristarco y Gayo fueron guardados por Dios durante el motín en Éfeso porque habían sido arrastrados hasta el anfiteatro, donde estuvieron a punto de ser incluso linchados, pero Dios los libró. Más adelante, Aristarco será el compañero de prisión de Pablo. Vean esta maravillosa amistad. Ah, sí, Pablo, mira, casi me matan en ese motín, pero yo sigo adelante.
predicando el evangelio con vos. Luego en la prisión, Pablo, aquí estamos juntos, ¿verdad? Pero seguimos predicando el evangelio de Dios. Esas son las amistades con perspectiva eterna. Noten que la lista va acompañada de los lugares de origen de varios de ellos. La lista representa las misiones: Berea, Tesalónica, Derbe y Asia. En este grupo la misión de la diáspora o de la dispersión está unificada. Parece que Lucas organizó geográficamente la lista de estos compañeros ministeriales de Pablo, obviamente con una mentalidad científica. Lucas estructuró su trabajo en torno a un enfoque geográfico para mostrar el avance del evangelio. Cada uno de estos amigos que acompañaban a Pablo tenían rasgos, costumbres, acentos y gustos que reflejaban y seguramente le recordaban a Pablo los lugares por los que había viajado proclamando a Cristo en sus misiones. Además, la lista de 7 colaboradores, ese número 7 es sumamente especial en la Biblia, indica que la misión gentil está completa. Hay un sentido de completitud. Pablo terminó su misión gentil con estos 7 porque estaba a punto de perder su libertad. Versículo 5. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Fue debido a la amenaza de un atentado marítimo de los judíos contra Pablo que los planes cambiaron. Y este grupo se adelantó a Troas y Pablo habría tenido que caminar una distancia de alrededor de 700 kilómetros desde Corinto hasta Filipos, desde donde zarparía junto con Lucas rumbo a Troas. Esto lo vemos en el versículo 6. Pero nosotros, y quiero llamar su atención sobre ese nosotros, pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura. En el libro de los Hechos, este nosotros significa la inclusión del narrador, es decir, de Lucas. Al parecer Lucas había permanecido en Filipos y ahora se reencuentra con Pablo y se une a él para, después de la fiesta de los panes sin levadura, zarpar juntos rumbo a Troas. El versículo continúa diciendo: y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. De acuerdo al rastreo que podemos hacer de la segunda carta a los Corintios, podemos determinar algunos de los sucesos que acontecieron en Troas. Tiempo atrás, Tito, otro amigo de Pablo, había sido enviado por el apóstol desde Éfeso a Corinto para resolver los problemas que se estaban suscitando en la iglesia allí y a la vez para entregar la primera carta a los Corintios. Se suponía que Tito se reuniría con Pablo en Troas para reportarle acerca de la obra de Dios en Corinto. Pero Tito no estaba allí en Troas cuando Pablo llegó. Y este fue un motivo de preocupación para el apóstol. Pablo predicó el evangelio de Cristo y siguió ministrando en Troas mientras esperaba con preocupación a Tito. Finalmente, Pablo fue a Macedonia, donde logró encontrarse con Tito y posteriormente enviaría desde allí con él la segunda carta a los Corintios. ¿Por qué les hago ver todo esto? Es por lo siguiente. Noten que Pablo viaja con amigos mientras otros amigos estaban haciendo diferentes tipos de trabajos o diferentes tipos de trabajo en otros lugares. Había muchas cosas que estaban sucediendo simultáneamente. Mientras estos se separan y van de viaje para juntarse en Troas y Pablo predica en Troas, Tito estaba viendo cómo darle el reporte de lo que había hecho en Corinto y así otros amigos de Pablo estaban haciendo diferentes trabajos en diferentes regiones. Les hago ver todo esto porque esa es la importancia de los amigos en el ministerio. Pablo no solo disfrutaba estar acompañado en el ministerio, sino que además delegaba y asignaba, enviaba y podía confiar en estos amigos que harían un trabajo por amor a Dios y a la gente.
El pastor Timothy Keller dijo: no puedes vivir la vida cristiana sin un grupo de amigos cristianos, sin una familia de creyentes en la que encuentres un lugar. La fotógrafa y escritora llamada Angela Sackett observa acertadamente que Dios tiene una visión más grande para nuestras amistades de lo que podemos empezar a entender. Se lo repito, Dios tiene una visión más grande para nuestras amistades de lo que podemos empezar a entender. De acuerdo a lo que podemos apreciar en el libro de los Hechos, aquellas relaciones que empezaron como una simple amistad en las manos de Dios, terminaron impactando al mundo con el Evangelio de Cristo. Incluso hasta nuestros días podemos seguir valorando y disfrutando del legado de la amistad entre Pablo, Lucas, Timoteo, Tito, Gayo, Aristarco, Erasto, entre muchos otros más. Esto nos lleva a comprender que donde nosotros vemos buenos amigos, Dios podría estar viendo un equipo trabajando para su gloria. Donde yo veo un buen amigo con el que paso un buen tiempo, Dios puede estar entretejiendo un equipo para impactar una comunidad, una ciudad, una nación y, ¿por qué no, hasta el mundo entero? Esa es la realidad cuando nuestras amistades tienen una perspectiva eterna. Amados hermanos, esta es la conclusión de este mensaje. En esta conclusión quisiera hacer una breve recapitulación. Empezamos por el circuito del ánimo, el circuito del paracaleo. Pero no se puede llevar ánimo, no se puede animar a los demás sin el Parácletos en nosotros, sin el Espíritu Santo. Necesitamos desesperadamente al Espíritu Santo para que nos dé aliento a nosotros mismos y luego nosotros podamos infundir aliento, animar, exhortar a los demás. El hecho de que hayas atravesado una depresión o ataques de pánico, o el hecho de que padezcas de alguna situación como ansiedad, no te descarta para animar a los demás. El mismo Pablo, después de tocar fondo en Corinto, emocionalmente hablando, su situación emocional era tan fuerte que se manifestaba en su cuerpo físico, temblaba de miedo. Pero Jesús le dio una visión nocturna, en la que le dijo: no temas, y le dio un par de amigos clave, Priscila y Aquila. ¿Cuál podría ser tu circuito del ánimo? Quizá en oración puedes determinar y hacer una lista de personas y pensar: voy a tomar un café con fulano, con sutano, voy a visitar a aquel familiar o pariente o conocido que tengo años de no ver, con esta única gente. Animarlo. La oposición va a ser siempre parte del camino. No hay nada nuevo en esto. Mi madre solía decir, cuando salíamos de una prueba y cantábamos victoria, ella decía: ya estamos listos para la siguiente. Como una mujer de Dios valiente y de oración, decía: salimos de esta, pero estamos listos para la próxima. Que en el mundo caído tendremos aflicción, pero podemos confiar en el Señor, porque Él ha vencido el mundo.
La oposición es parte de la vida del cristiano. Y los cambios de planes que a veces nos frustran tanto, los cambios de planes que a veces pareciera que nos mueven el piso y que nos derrumban el mundo, puede ser simplemente, como lo dijo el salmista, el Señor ordenando nuestros pasos. Los cambios de planes tenemos que aprender a leerlos como el cumplir con los planes de Dios. Se cambiaron mis planes para que yo haga los planes, para que yo cumpla con los planes de Dios. Vean el caso de Pablo que acabamos de estudiar. Pablo, hay un intento de estos judíos, hay un atentado que están planeando, quieren matarte. Bueno, entonces embárquense ustedes. Yo me voy a ir a pie a 700 kilómetros a Filipos, voy a ir a buscar a Lucas y después llego con Lucas en unos días a juntarme con ustedes en Troas y seguir con lo que Dios nos ha encomendado. Ese cambio de planes era cumplir con el plan de Dios. Pablo visitó más iglesias, compartió la fiesta de los panes sin levadura con sus hermanos, se reencontró con su amigo Lucas y zarparon juntos para seguir en Troas. Benditos cambios de planes que nos llevan a cumplir con el plan de Dios. En Isaías él dijo, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Los planes y los caminos del Señor, sus pensamientos están mucho más arriba que los nuestros. Y una cosa más, le ruego a Dios porque nos consolide en una amistad con perspectiva eterna. Pablo también dijo que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo le pido a Dios que nos haga profundamente amigos con perspectiva eterna. Jesucristo mismo dijo, ya no os voy a llamar siervos, sino amigos. Por eso a mí no me cabe en la cabeza que pueda haber un ánimo de superioridad en líderes religiosos. Si Jesucristo mismo dijo, ya no os voy a llamar siervos, sino amigos. ¿Quién es un vil pecador para pararse en un púlpito y decir que tiene autoridad sobre toda la grey? La superioridad no es signo del cristianismo, el servicio humilde sí lo es. Seamos profundamente amigos con perspectiva eterna. Veamos las cosas de arriba. Hagámonos juntos tesoros en el cielo. Y que ojalá con el paso de los años los que vengan detrás nos hallen fieles y digan, vean cómo la amistad entre fulano y sutano, entre mengano y este otro, impactó nuestra nación, nos hizo volver al verdadero evangelio, a la palabra de Dios, al texto bíblico, al verdadero sentido de lo que es ser iglesia. Que Dios nos ayude a ser verdaderos amigos, amigos del camino, seguidores de Jesús, que vivamos el verdadero cristianismo, no consumidores de bienes y productos religiosos, sino personas que nos neguemos a nosotros mismos, carguemos la cruz y sigamos a Cristo en rendición y entrega total. Más que ser parte de una comunidad de fe para ver qué me van a dar a mí, soy parte de esta comunidad de fe para ver cómo me entrego por amor a Cristo y a los demás. Eso es cristianismo. Quiero invitarlos ahora. Señor, te damos gracias por hablarnos.
con tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es verdad, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, yo te agradezco por hablarnos en esta hora, en estos 6 versículos que podrían pasar por alto o desapercibido, con listados de itinerarios, nombres de personas y lugares. Podríamos perdernos tanto si no profundizáramos en ellos. Gracias, Señor, por tu palabra que nunca regresa vacía. Yo te ruego que tu palabra caiga en buena tierra y que cumpla con todo el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, gracias por mis hermanos. Renueva su ánimo. Parácletos de Dios, llénalos con tu Espíritu Santo. Renueva su ánimo. Señor, sánalos de la depresión, del desánimo, de la desesperanza. Quita los ataques de pánico, Señor. Erradica la ansiedad. Y que ellos puedan, sea cual sea su condición, hacer su circuito del ánimo. Hacer un listado de personas. O pensar por lo menos en ciertas personas. Voy a animar a fulano en el trabajo, a sutano en tal otro círculo. Voy a buscar intencionalmente a esta u otra persona para infundirles aliento, para darles ánimo. Señor, haznos recordar que ante la oposición, que es parte del estilo de vida, tú eres más poderoso que el que está en el mundo. Y que en ti, Señor, somos más que victoriosos. Hoy rendimos nuestros planes a ti. Y te decimos, cambia lo que tú quieras. Quítalo si quieres. Borra mis planes si quieres. Pero muéstrame tus planes, Dios. Muéstrame tus pensamientos y tus caminos. Quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti. Y te ruego, Señor, que hagas de nosotros una verdadera comunidad de fe, de los del camino, de amigos verdaderos con una perspectiva eterna. A ti sea la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Creo que con tu muerte en la cruz me has perdonado y limpiado de toda mi maldad. Asimismo creo en tu resurrección al tercer día y que has vencido a la muerte. Hoy recibo el regalo de la vida eterna. Sálvame, Jesús. Aquí está mi vida. Úsame, Señor. Me entrego a ti, tal cual soy, tal cual estoy, rogándote que me transformes y me cambies y que hagas de mí un instrumento útil en tus manos. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Tu nombre, Jesús. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.